¿Qué hace un tío como yo, Mister España, Mister Europa, Mister Mundo, agente inmobiliario en Mallorca de profesión, hablando constantemente de sexualidad? ¿Tengo algún título? ¿Soy psicólogo? ¿Soy sexólogo? ¿Por qué hablo de sexualidad si no tengo ningún título que me avale? En este vídeo te voy a compartir mi historia de una forma súper personal, porque quiero que me conozcas realmente para que antes de consumir mis vídeos pues sepas realmente con quién estás hablando o quién soy yo. Mi nombre es Tony, yo tengo 30 años actualmente y cuando tenía 20 años yo siempre fui un chico que se autoexigía muchísimo, siempre quería ser su mejor versión en todo lo que hacía. Entonces cuando tuve 20 años empecé a tener mis primeras relaciones íntimas con mujeres y empecé a tener mis primeros fallos. Empecé a tener problemas de disfunción. Y yo en ese momento no sabía con quién hablarlo, no lo podía hablar con nadie porque todos mis amigos me decían que todo había ido súper bien, estupendamente en sus relaciones íntimas y nadie hablaba de algo negativo de eso. Los hombres solemos ocultar esta información y además no nos gusta como abrirnos mucho, ¿no? Entonces, y menos a esas edades. Entonces a mí me costó mucho como encontrar una persona donde yo decir, hostia, me está pasando esto, ¿por qué me sucede? Yo cuando tenía 20 años estuve conociendo a una chica y luego esa chica fue mi novia al final. Yo estuve conociéndola bastante tiempo y después de 7-8 meses de estar quedando juntos todavía no habíamos podido intimar por mi problema. Entonces llegó un punto donde teníamos que tomar una decisión y yo, como no sabía qué hacer, pues fui al urólogo y tenía cita allí. Yo estaba muerto de vergüenza y cuando fui al urólogo, pues el urólogo me atendió en 5 minutos. Como tenía muchos pacientes, pues me pudo disponer de 5 minutos. Y en esos 5 minutos yo estuve en la consulta y le dije, tengo esto, no sé qué. Me dijo, vale, pues te voy a recetar esta pastilla, pum pum, tómate esto durante un mes. No me dijo nada más. Yo muerto de vergüenza, pues salí de ahí como corriendo en plan, porque me daba mucha vergüenza hablar de esto. Y me fui a la farmacia a comprar esto, ¿no? Los de la farmacia ya me miraron como con un cara un poco de, en plan, ¿qué haces tomando esto con 20 años, no? Pero al final era lo que me había dado el doctor, entonces yo imaginé que era lo que tenía que hacer. Tenía muy poco nivel de conciencia en ese momento, ¿no? Y no había leído nada. Hoy en día hay muchísima información sobre todo esto, sobre todo lo que nos tomamos y demás, pero hace 10 años no había tanta información. Entonces, bueno, empecé a tomar la pastilla esta, es una pastilla que se llama Cialis, eran 5 miligramos, y me empezó a funcionar. Empecé a tener relaciones íntimas con mi pareja, la verdad que todo iba cojonudo, podía tener durante mucho tiempo, en fin, recuperé mi confianza, porque yo no podía tener relaciones íntimas en ese momento, ¿no? Entonces, cuando empecé a tener relaciones con ella y al final las dejé porque era un tratamiento de un mes. Cuando después de 2 años ya tenía relaciones íntimas perfecto, no había ningún problema ninguno más y seguro por eso digo que la intención del doctor en ese entonces era buena. Pero a mí 2 años después, 2 años y medio después, que lo dejé con mi expareja y volví a las relaciones esporádicas, pues volví a tener el mismo problema. El tema es que cuando tú no sanas tu inseguridad, cuando tú eres una persona insegura, vas repitiendo los mismos patrones, la misma historia con diferentes personas, realmente. Seguro que conoces al típico que su novia siempre le pone los cuernos. Se ha tenido 3 novias y las 3 le han puesto los cuernos y sigue diciendo que es mala suerte. O quizá eres tú el que lo hace, ¿no? Entonces, no es mala suerte, es simplemente un patrón que se está repitiendo y que no se está sabiendo por qué, ¿no? Entonces, en ese momento yo no sabía nada de esto. Entonces volví a acudir al médico y el médico me volvió a recetar las pastillas, pero esta vez para cada vez que fuera a tener un encuentro. Así lo hice y el problema es que estuve dependiendo de esas pastillas durante 4 años porque cuando yo tomaba esas pastillas pues sí que quería tener relaciones íntimas, cuando no las tomaba pues evitaba las relaciones íntimas en todo momento porque no quería llegar al encuentro y fallar, ¿no? Luego tuve una relación de pareja en aquel entonces. Como yo no había sanado mi inseguridad tampoco, pues la relación de pareja fue bastante tóxica.
Cuando tú eres una persona insegura, que depende de ciertas cosas para sentirte seguro, depende de que los resultados económicos funcionen, el resultado físico funcione, pues todo esto te acaba generando mucha presión, te acaba generando mucho estrés, ¿no? Y si tú no te quieres simplemente por el hecho de estar aquí vivo, pues no tienes verdadera confianza. Y eso luego, si tienes una pareja, pues desarrolla en celos, inseguridades, peleas en la pareja. O sea, imagínate lo que es el problema de la disfunción, en qué consecuencias tuve, ¿no? Al principio, también en la pareja que escoges, ¿no? Porque al final es un espejo de ti, esa pareja que escoges. Si tú no tienes confianza, vas a escoger a una persona que tampoco tenga tanta confianza o que tenga ciertos traumas no sanados, ¿no? Solamente desde tu entera presencia, desde haberte conocido realmente, es que puedes decidir coherentemente con la versión más alineada de ti mismo, una pareja. En aquel entonces yo tuve una relación de pareja y la relación fue tóxica. Yo nunca le conté a ella que yo dependía de pastillas para tener relaciones íntimas. Ella nunca lo supo. De hecho, pensaba que el contárselo me dejaba a mí en una posición muy vulnerable, porque la veía como un enemigo más que como un amigo. Y eso es lo que pasa muchas veces. Escogemos a la persona que pincha en tu herida, y la escogemos porque es con la que más fogoso tenemos las relaciones íntimas en aquel entonces, pero es todo una percepción de la mente. Como tú tienes inseguridades, pues esas inseguridades las conviertes en tus mayores deseos. Es como funciona toda la industria del marketing, ¿no? Cogen tus inseguridades y la convierten en algo deseoso para ti. El McDonald's, la Coca-Cola, todas estas cosas pues funcionan de la misma manera, ¿no? Y en las relaciones íntimas pasa exactamente lo mismo. Conviertes tus inseguridades en tus mayores deseos. Y esos son tus fetiches, aquellas cosas que tú deseas con toda la gana, ¿no? El problema es cuando quieres juntar ese fetiche con tu relación de pareja. A lo mejor no encajáis en nada, pero sí tenéis mucha fogosidad en la relación íntima y es por esa toxicidad que aparece. El otro día un amigo mío me dijo, es que tengo relaciones íntimas con mi pareja y son súper, bueno, no es su pareja, es como su amante. Esa chica estaba con otro chico y me contaba que las relaciones íntimas iban súper bien, pero que luego peleaban mucho, que qué podía hacer. Yo le dije, pues dejarla, porque esa chica no es para ti. Porque no es para ti porque tú realmente estás enamorado del sexo que tienes con ella. Y ese sexo estás enamorado simplemente porque lo has desvirtuado. Porque está atacando una de tus inseguridades y eso lo has erotizado y lo has convertido en uno de tus mayores deseos. Entonces, cuando yo lo dejé con esta segunda pareja, pues estuve un tiempo donde estuve bastante fastidiado porque yo me di cuenta que ella había como rehecho su vida y a mí como que me tenía como mucho rencor hacia ella. Luego además yo tenía relaciones íntimas con otras personas donde lo hacía para rellenar un vacío y yo no me sentía pleno de eso y entonces eso como que me hacía sufrir más, ¿no? Hasta que llegó un punto donde yo exploté y fue un punto de quiebre. Fue un punto donde yo me fui llorando a mi padre y le dije, papá, no sé qué me pasa, pero no me funciona. Tengo un problema de disfunción o algo, no sé qué me pasa, tengo que tomar estas pastillas y no sé cómo hacer para arreglarlo. Él me dio un consejo en base a su experiencia y ese consejo no es que me fuera bien o me fuera mal, es decir, no me ayudó en nada. Lo que me ayudó fue el hecho de contarlo, el hecho de rendirme y decir, no puedo más con esta situación, te lo cuento porque necesito contar esto, o sea, no me lo puedo guardar más. En ese momento yo decidí, venga, voy a arreglarlo, voy a dejar las pastillas y como si no vuelvo a tener relaciones íntimas con nadie. Así que hice eso, empecé a tener, conocí a una chica, que gracias a Dios pues esa chica no tenía mucha experiencia y yo me sentía como más cómodo. Y entonces cogí y se lo conté a ella el problema que yo tenía y también yo me quité mucha presión. Al principio no había manera de que funcionara porque yo pensaba que era un problema físico, pero con el tiempo empecé a tener alguna buena experiencia y eso empezó a reforzar mi confianza. Es decir, la forma en cómo tú puedes hacer para aumentar tu confianza es teniendo pequeños éxitos. Tienes pequeños éxitos, eso va aumentando tu confianza y luego vas pasando a cosas más grandes. Y así fue que yo empecé.
hasta el día que yo, o sea, a día de hoy yo ya es como que tengo un miedo y digo, ¿cómo lo atravieso? Que yo te esté contando esta historia, me lo dices a mí cuando tenía 20 años y no hubiera sido capaz de hablar esto en una cámara que sé que lo van a ver personas desconocidas o lo que sea, lo voy a tener abierto en internet para que lo vea el que quiera. No hubiera sido capaz y ahora mismo sí que lo soy. ¿Cuál es la única diferencia? Los miedos que yo he sido capaz de atravesar. La única diferencia entre el Tony que salió en Mister España y empezó a hablar delante de 3.000 personas, o en Mister Mundo empezó a hablar con un micrófono en inglés delante de todo el mundo, siendo inglés no su lengua nativa, o todas las cosas que yo atravesé, fue simplemente porque para mí hubo un momento donde todo cambió en mi vida y fue el momento donde empecé a darme cuenta que lo que realmente importaba no eran las cosas que pasaban externamente a mí, sino lo que pasaba dentro de mí. Y empecé a tomarme cada situación que me daba miedo como un reto. Decir, hostia, pues voy a sentir este miedo. No es como que evito el miedo, no. No, yo tengo miedo de esta situación. Ok, lo noto y voy ahí. Y voy a atravesar este miedo, voy a sentirlo en su máxima expresión. Y de esa situación voy a aprender. Y poco a poco pues fui atravesando mis miedos. A día de hoy yo sigo teniendo miedos porque el miedo no desaparece nunca. El miedo y el amor van de la mano. Tú amas a una pareja y inmediatamente en el momento que tú amas a esa pareja, pues ya tienes miedo a perderla. El miedo aparece en la mente y la única forma de desaparecer, de matar ese miedo, es o tú muriéndote, o destruyendo tu mente, o entrando en un estado de meditación donde estás en estado pleno de observación y ahí no sientes miedo, simplemente estás observando todo lo que sucede. Esa es la única forma de destruir el miedo. Todo lo demás, el miedo, hay como que saber racionalizarlo y decir, ok, ¿este miedo me está realmente protegiendo de un peligro? ¿Este miedo que yo siento es porque realmente tengo peligro de muerte o me lo estoy contando? O sea, y te lo digo, en noviembre falleció uno de mis mejores amigos en México y falleció porque lo mataron. Y yo, estando expuesto en redes, me empecé a comer la olla, a decir, oye, ¿y qué pasa? Porque él también está muy expuesto. También me entró ese miedo, ¿no? Y cuando ese miedo vi que me estaba paralizando a hacer lo que yo quería hacer, me había paralizado completamente, dejé de subir vídeos, todo eso, me comí mucho el tarro. Entonces cogí a mi pareja. Por eso tienes que coger una pareja que te eleve, que te haga siempre estar en tu mejor versión. Y le dije, Alina, mi amor, ¿este miedo que yo tengo es real o es inventado? Es decir, ¿este miedo es un miedo que yo le tengo que hacer caso o es totalmente ilógico? Porque yo en ese momento no sabía cómo resituar ese miedo. Por eso es bueno también una persona que te haga como de espejo y te haga ver la realidad y te haga preguntas donde te dé esa claridad para tomar mejores decisiones, ¿vale? Entonces yo en ese momento, cuando ella me hizo salir de ese miedo, pues dije, ok, no, solamente miedo, ¿no? Entonces yo te diría que 2 puntos muy claves en mi vida fue ese momento y el momento donde me dijo un doctor que yo tenía ataxia, una enfermedad degenerativa incurable. Buscar lo que es la ataxia, y también yo he hecho muchas cosas para la enfermedad. Porque yo siempre he estado convirtiendo esas sombras, esas cosas que no me gustan de mí, la disfunción o la ataxia, en mis mayores virtudes, en mis mayores fortalezas, en querer compartir un mensaje, en querer ayudar a hombres, en querer hacer un negocio a través de esto, en querer impactar a millones de personas o a mucha gente, en querer representar a España, en querer dar visibilidad a la ataxia. Todas tus sombras las he intentado convertir en algo positivo. Por eso es bueno que las personas que, por ejemplo, compran mi asesoramiento o lo que sea, pues también se den el permiso de compartir su historia, aunque sea en redes. Porque es como, no sé si habéis visto la película de 8 millas de Eminem, donde en la última batalla de gallos, y si no la habéis visto, mirarla, en la última batalla de gallos, Eminem cuenta toda su película, toda su historia, todas las cosas que le hacen vulnerable. Y lo cuenta, y cuando termina y le toca hablar al otro chico que se va a enfrentar a él, pues se da cuenta de que ese otro chico no le puede decir nada porque él ya lo ha dicho todo. Ya lo ha dicho todo de sí mismo. Entonces ya no se puede reír de él. Cuando yo conté mi historia, cuando yo conté, oye, que tengo ataxia, oye, que he tenido disfunción, que no se me ha levantado durante tanto tiempo. Tío, ya lo he dicho yo. ¿Qué me vas a decir tú ahora mismo cuando estés viendo, no, es que a Tony no le funcionaba? Nadie dice nada, porque además todo el mundo se calla, porque además
casi todo el mundo ha tenido este tipo de problemas. Por eso todo el mundo se calla y no te dice nada. Y esto es una cosa que yo he descubierto con el tiempo. Cada vez que yo me he dado el permiso de hablar las cosas, de superar mis miedos, me he dado cuenta que nadie me ha criticado, nadie me ha hablado. De hecho, todo lo contrario. Todo el mundo dice, wow, ok. Quizá alguno habla por la espalda con sus amiguitos o lo que sea, pero nadie se atreve a hablar realmente, porque nadie sabe que hablándome a mí no tienen los huevos para coger y decir, eres un pringao por esto y por esto. Nunca nadie me lo ha dicho, ¿sabes? Como mucho lo dicen entre ellos, pero nunca a mí a la cara. Y es porque saben que eso que yo estoy explicando muchas veces son verdades que ellos saben que tienen dentro, pero que no se dan el permiso por miedo a lo que otras personas puedan opinar. Y están viviendo continuamente por miedo. Y el miedo siempre te va a paralizar, te va a contraer. El amor siempre te va a expandir, pero no el amor de Disney, el amor de sentirte valiente, sentir que estás haciendo lo mejor para los demás. Yo sabía que compartir mi historia iba a ayudar a hombres, iba a ayudar a personas a mejorar. Entonces yo tuve estos dos puntos de inflexión en mi vida, el de la ataxia y el de la disfunción. Cuando yo empecé a pensar cómo monto un coaching de todo esto, cómo vivo de las redes sociales, pues dije, ¿cómo puedo juntar estas dos cosas? ¿Cómo puedo juntar estas dos cosas? Porque lo de la ataxia me descubrió lo que es, me hizo conocer a Dios. Me hizo conocer a Dios, porque yo hubo un momento que no podía más y yo le pedí a Dios que si me sacaba de esa situación, yo le prometía entregarle mi vida completa a su servicio. Entonces, en ese momento, ya fui dedicado a eso. Toda mi vida ha sido, te voy a entregar mi vida. Ya Tony no existe, se lo entrega a Dios y que sea lo que Él quiera, que haga lo que Él quiera. Y cuando empecé a compartir contenido, a compartir mi historia, a ayudar a personas, pues dije, ¿de qué forma realmente puedo llamar más la atención? Y descubrí que el tema de la disfunción era un tema que hacía mucho daño a los hombres y que era un tema que los hombres querían realmente solucionar. Entonces dije, ok, pues ¿cómo puedo hacer para traer este problema de la disfunción para que esas personas pues se den cuenta de que existe un mundo en su interior? Que cuando cierran los ojos, pues aquí hay un mundo que vive dentro de ellos. Y cuando se den el permiso de eso, pues realmente han descubierto la verdadera libertad, la verdadera libertad. Entonces, hermano, espero que te haya gustado mi historia. Me he enredado un poco, pero bueno, espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.